octubre damos comienzo al programa 377 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 377 que corresponde al miércoles 19 de octubre. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque se inicia con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota. Luego vienen las operetas en la prensa hegemónica, informadas por Hugo Muleiro en la voz de Alejandra Benaglia. A continuación, el informe económico de Horacio Robelli con este título: 58º Coloquio de IDEA. Y cerrando el primer bloque, el humor en Obligados a Volver de la mano de Un País de Boludos. Hacemos un breve paréntesis para reclamar por la libertad de Milagro Sala y pasamos al segundo bloque con la participación de nuestro columnista invitado Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, quien va a trazar un cuadro de situación política nacional tras la celebración del 17 de octubre del Día de la Lealtad. A continuación, Marina Martínez reflexiona sobre el Día de las Maternidades y José Deslarme sigue desarrollando su columna Construyendo Salud. En el resto del bloque vamos a iniciar un debate sobre el tema del litio, escuchando las reflexiones del economista Horacio Feinstein. Luego, cerrando el bloque y el programa, unas pinceladas del acto de Plaza de Mayo. Y dicho todo esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancamos con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 20 de octubre de 2010. Muere asesinado Mariano Ferreira, dirigente de la Federación Universitaria de Buenos Aires y militante del Partido Obrero. Recibió un disparo en el pecho mientras participaba de una manifestación en Barracas en protesta por la precarización laboral de los trabajadores ferroviarios. Varios miembros de la Unión Ferroviaria y de la policía fueron condenados por el crimen. 22 de octubre de 1945. A casi 2 años de haberse conocido, Perón y Evita se casan en el registro civil de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires. Lo hicieron tan solo 5 días después de la manifestación masiva del 17 en Plaza de Mayo que liberó a Perón. Estando preso en la isla Martín García, el 14 de octubre, Perón le escribía a Evita diciéndole: he escrito a Farrell pidiéndole que me acelere el retiro. En cuanto salga, nos casamos y nos iremos a cualquier parte a vivir tranquilos. En este caso, cumplió con lo del casamiento. Vivir tranquilos. Vendrán los días de la campaña electoral y luego los años de gobierno de ese mismo gobierno que transformó el país. 22 de octubre de 1977 nace la Organización de las Abuelas de Plaza de Mayo. Por esta razón, el 22 de octubre se conmemora en nuestro país
el Día del Derecho a la Identidad, en homenaje a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, que desde aquella fecha se esfuerzan por recuperar la identidad de niños secuestrados durante la última dictadura militar. Saludamos y rendimos nuestro homenaje a todos los que trabajan en esta indispensable tarea en beneficio de la verdad, de la memoria y de la identidad de nuestro pueblo. 23 de octubre de 1859 se enfrentan en Cepeda los ejércitos de Buenos Aires y de la Confederación, comandados por Mitre y Urquiza respectivamente. El ejército porteño fue vencido por las fuerzas de la Confederación. Tras la batalla, se firma el Pacto de San José de Flores, que inició el proceso de reincorporación de la provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina. El mismo fracasará por la postura política del porteñismo, que ambicionaba la hegemonía nacional y que llevará a la batalla de Pavón en 1861. 23 de octubre de 2011, Cristina Fernández de Kirchner es reelegida presidenta con el 54% de los votos. Asumirá su segundo mandato en diciembre de 2011. El ADN del 76 en la prensa opositora, por Hugo Muleiro. Voz, Alejandra Benaglia. El orden de prioridades entre las noticias del día a día, las palabras elegidas para la conflictividad sindical y social y la prevalencia de ciertas figuras políticas, con el inagotable combustible que da la inflación y la interna del Frente de Todos, muestran a los medios opositores coincidiendo en el pronóstico de una solución en 2023 que recupera los propósitos de la dictadura cívico-militar. Los ultras de Juntos por el Cambio empujan en esa dirección, como lo está haciendo Mauricio Macri con su amenaza de reformas a la medida del poder económico internacional y aliados locales, entre ellos su propio grupo empresarial, mientras Patricia Bullrich promete militarización. La prensa opositora colabora con fervor a este desplazamiento hacia la ultraderecha, levantando día a día la figura de Javier Milei y sus perspectivas electorales y salpimentando con una cobertura crítica y por momentos jocosa a la presencia en el país de Eduardo Bolsonaro, el hijo del presidente, con su intolerancia y hasta sus ostentosos insultos a la Argentina. La descripción apocalíptica de la situación económica, se terminó la primavera masista, publicó La Nación el domingo, la manifiesta incapacidad de todos los sectores del oficialismo para tramitar diferencias, las protestas, los pocos sindicalistas que se paran ante la inflación, el conflicto en el sur andino, las marchas de movimientos sociales y hasta la violencia en el fútbol alimentan un cuadro de caos y disolución que puede ser enfrentado únicamente con recetas extremas. El despliegue de Macri, escribió Carlos Pañi, demuestran que va a fondo con reformas, laboral, sindical, previsional y fiscal, con lo cual, dice, le habla al presunto gradualismo de Rodríguez Larreta, que para no ser menos llamó héroes a los empresarios que repitieron sus recetas de siempre. Con esmero, Infobae sostuvo que Patricia Bullrich acaparó el mayor interés en Mar del Plata, con la mesa más demandada, pero en esto discrepó La Nación, que dio a Milei ese lugar privilegiado, mientras Bonelli, en Clarín, puso en duda la consistencia del ministro Massa al afirmar que Wall Street no cree que pueda mantener su política cambiaria, que por ahora elude una devaluación drástica hasta las elecciones. Este redactor de Clarín, y no solo él, se enfocan fuertemente en el gobernador Kicillof. Van der Koy se mostró el domingo indignado porque, créase o no, conserva la fidelidad de un tercio del electorado bonaerense.
En todos estos artículos se da por sentenciado el resultado de la elección presidencial, aunque en algunos de ellos hay advertencias sobre exceso de optimismo y la incidencia de las disputas internas en Juntos por el Cambio. Un gobierno de sonámbulos, un país atravesado por la tristeza y la corrupción, un gobierno quemado por el fuego amigo, dan un contexto que, interpretó el ex Clarín Fernando González, ahora en Infobae, abre la puerta a los candidatos más duros y desfavorece a los moderados, para lo cual se basa en opiniones de Franco Mochia, economista que fue funcionario de Macri. En una Argentina crispada, aparece Bullrich con la amenaza de militarizar el sur andino y Rosario. Milei, agrega, tiene 20% de intención de voto y la oportunidad de desplazar al peronismo al tercer lugar en las elecciones generales. Entre Macri, Bullrich y Milei, más Pichetto a los abrazos con el hijo de Bolsonaro, cuya visita a Buenos Aires tuvo una cobertura más que generosa, el espacio que pretende ocupar Rodríguez Larreta se desdibuja. El mayor espacio mediático que obtuvo en estos días fue la publicidad sobre el muy oportuno enamoramiento con el que busca, como lo hizo Macri en su momento, entrar a la campaña con rostro y talante de ser humano común, que sus acciones desmienten, como la cruzada contra estudiantes secundarios que empuja la monstruosa ministra Soledad Acuña. La promoción de la fórmula política más dura para 2023 obliga a ciertos deberes a los que estos medios están ya acostumbrados, como ocultar la bochornosa decisión por la cual los jueces de Comodoro Pro se quedan con la causa conocida como Gestapo, cuando funcionarios vidalistas buscaron concertar maniobras de persecución contra el sindicalismo bonaerense. Como es habitual, Santoro de Clarín anotó otro grotesco para la Fuerza de Tarea Judicial. Al dar cuenta de que la maniobra montada por la llegada a la Argentina del avión venezolano de carga termina con la liberación de los tripulantes, no se priva de afirmar que se evitó una acción de inteligencia de los malos del mundo. En este penoso palmarés, esta vez cosecha el oro José del Río, de La Nación, en una nota que refleja con amplitud la proclama de Milei ante los empresarios. Vengo a destruir definitivamente al kirchnerismo. Y lo dijo, escribió, mientras el sol reflejaba sus ojos, un verdadero prodigio astronómico. Se dirá que es un problemita de tipeo. ¿El sol se reflejaba en sus ojos? Pero no se puede negar que los psicólogos podrían hacerse una fiesta. La reunión del Grupo IDEA y la Argentina presente. El Grupo IDEA obviamente se crea en el seno de lo que era el Consejo Empresario Argentino, el CEA, ahora convertido en AEA, en la Asociación Empresaria Argentina. Pero IDEA se crea en 1967 en apoyo a Aguirre Bacena. Y es verdad, nuclea los sectores más ricos de este país, a los que el mismo Mauricio Macri denominó alguna vez como el Círculo Rojo. Van a elaborar un plan en base a las entrevistas que tuvieron, las visitas que tuvieron. Todos eran ligados a las empresas, no hubo voces disonantes. En base a 3 objetivos: empleo, educación, regla de juego, finanzas públicas e inserción internacional. El más importante de todos, aunque está nombrado en la última parte, la inserción internacional. ¿Por qué? ¿Qué podemos opinar de un país que en todo lo que va de este siglo, hasta el 31 de agosto, porque todavía no tenemos los datos al 30 de septiembre, en todo lo que va de este siglo, desde el 1 de enero del 2000 hasta el 31 de agosto del 2022, las exportaciones superaron a las importaciones en 267.363 millones de dólares. Somos superavitarios en 267.363 millones de dólares. Sin embargo, la deuda externa bruta, también el último dato oficial es al 30 de junio del 2022,
asciende a 378.506 millones de dólares y las reservas netas del Banco Central deben ser a lo sumo 4.000 o 5.000 millones de dólares. ¿Qué podemos decir de este país donde la clase dominante nuestra hace un modelo de factoría y donde prioriza la venta hacia el exterior? ¿Qué podemos esperar de un país cuya clase dominante, acá nucleada en el grupo IDEA, proponen todas salidas con bajo nivel salarial, porque el tipo de cambio que buscan es uno más alto, pese a que tenemos esta brutalidad de superávit, que en la gestión de Alberto Fernández el superávit comercial supera los 35.000 millones de dólares, pese a todo eso, proponen un país que sea un mero proveedor de materia prima, sobre todo minerales, de alimento y de energía. La energía no es para nosotros, los alimentos tampoco. Se produce soja y que nosotros consumimos poca soja. De las 42 millones de hectáreas cultivables, 19 millones se producen soja. Por supuesto, la soja reemplaza la papa, el tomate, la lechuga, y sale más caro las frutas, sale más caro además porque se utiliza para soja que se exporta. ¿Qué podemos esperar de un país que en la cosecha 21-22 declararon producir 47,7 millones de toneladas de grano de maíz y se exportó 38,4? Se produjeron más y se exportaron mucho más, 38,4. ¿Qué podemos esperar de un país que la inversión más importante que tiene en vista es en Vaca Muerta hacer un ducto paralelo, un gasoducto y un oleoducto que recorra 700 kilómetros, todo el norte de la provincia de Río Negro, para que vaya desde Neuquén hasta Sierra Grande, ahí en Punta Colorada, a hacer un puerto de aguas profundas para exportar gas y petróleo? ¿Qué podemos esperar de un país que fortalece el ducto, el gasoducto, el oleoducto hasta Puerto Rosales por la misma condición? O acuerda con la empresa malaya Petronas para hacer gas licuado. ¿Qué podemos esperar de un país que tiene todo orientado hacia el exterior? Porque las grandes empresas, las que están en este círculo rojo, las que están detrás de IDEA, son extranjeras o se subordinan al capital extranjero. ¿Qué podemos esperar de un país que, por ejemplo, el informe del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, al mes de agosto hay un poco más de 12 millones de trabajadores registrados? Un poco más de 12 millones de trabajadores registrados, sin embargo, el salario promedio, que es el RIPTE, que es un salario promedio que saca a los trabajadores registrados el Ministerio de Trabajo, remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, ese es el RIPTE, muestra que el sueldo promedio de los trabajadores registrados fue de 155.611 pesos en agosto del 2022. Y a su vez el INDEC, Instituto Nacional de Estadística y Censo, determina que en ese mes una familia constituida por un matrimonio y 2 hijos necesita, para no ser pobre, 119.757 pesos. No se alcanza a cobrar en promedio 156.000 pesos y el valor de la canasta básica total, que por supuesto no incluye el alquiler de la vivienda para no ser pobre, es de 120.000 pesos. Quiere decir que muchos trabajadores trabajan y son pobres. La Argentina es exportadora de alimentos y dada la potencialidad de Vaca Muerta y los minerales raros, sobre todo el litio en la puna, vamos a convertirnos en exportadores neto de energía. Tenemos soberanía alimentaria, estamos en condiciones de tener soberanía energética, pero no para nosotros, no para el pueblo argentino, sino para exportarlo. Es obvio que esto beneficia a unos pocos, no más de 1 o 2% de la población. No más del 1 o 2% de la población. Por supuesto, hay quienes van a ir detrás de este furgón, pero ese es el modelo. Esa es la intención internacional que propone IDEA y que este gobierno, como el gobierno Macri, han propiciado. Después, las finanzas públicas. Lo único que le interesa a la finanza pública es que sea el menor gasto posible y que la intervención del Estado sea la menor posible. La regla de juego son las que imponen ellos. En vez de que sea el Estado que la función económica del Estado es regular la actividad económica y controlarla, regular y controlarla. No,
No tiene plan, el plan es el del Fondo Monetario Internacional y la regla de juego la pone el Fondo Monetario Internacional y las grandes empresas que están detrás del Fondo Monetario Internacional. Sobre educación, lo único que van a tratar de educar y formar es a los trabajadores que necesitan. Después lo demás van a caer en la educación pública, como dijo alguna vez Mauricio Macri. Y con respecto al empleo, no genera empleo. Un modelo extractivista, agropecuario, exportador como este, no puede generar empleo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de País de Boludos, tu rutina semanal para un domingo re-rirri, realidad, risas y ribotril. Hoy hablaremos de mapuches, el pueblo elegido como enemigo de la Unión Nacional, elegido también como un ejemplo de dignidad. Mapuches, un pueblo fetiche, tanto para fachos como para progres. Estamos a esto de que le pongan mapuche a una marca de ropa levemente transgresora con locales en Palermo, Y si sucediera, queremos aclarar que estamos 100% disponibles para un canje. Mientras tanto, desde nuestro humilde lugar de editorialistas de YouTube, vamos a intentar abordar el tema mapuche sin justificar represiones gratuitas e intentando ponernos del lado de quien tiene menos recursos, siendo críticos con quienes utilizan el conflicto para obtener un lucro e intentando ser compasivos con quienes solo buscan subsistir. Y si no nos sale, sabremos lo que siente Alberto Fernández. No es un tema para nada fácil de abordar, porque si empezás a tirar de la piola de una usurpación como la de Villa Mascardi, aparece otra usurpación anterior, la usurpación de un continente. Y aún obviando la conquista de América, más allá de la etnia, el reclamo mapuche se conecta con un problema central de la democracia y del capitalismo. Hay personas que tienen derecho al trabajo, a la vivienda y a la salud, y no cuentan con ninguna de esas cosas, aunque esto a algunos pareciera que es lo que menos les importa. La gobernadora Arabela Carreras presentó una denuncia por terrorismo y le exigió al ministro Aníbal Fernández que envíe fuerzas federales para custodiar la vida y la obra de los habitantes de Río Negro. Está claro el reclutamiento de personas para llevarlas, vandalizar, incendiar y ocupar tierra. Claro, el hecho de que hoy Alberto se haya mostrado con estos terroristas es muy complicado también, es un mensaje muy fuerte. Digo, estamos hablando de gente que prende fuego casas, prende fuego capillas, toma predios de la gendarmería, cortan rutas, queman la bandera argentina, desconocen la propiedad privada. Seguro. Para empezar a desmenuzar el tema, lo primero que hay que saber es que no existe un reclamo mapuche unificado, ni siquiera una nación mapuche organizada de forma central. Hay un parlamento mapuche tehuelche, pero muchas comunidades no se sienten representadas por ese organismo. O sea, decir que los mapuches piden esto, los mapuches son así o asá, no solo es equivocado, sino que además abre una puerta para una mayor estigmatización a un pueblo ya bastante estigmatizado, Cuando no son chilenos, son chorros, cuando no laburan para Gran Bretaña, son terroristas. Pasó Alberto Fernández y dijo, che, qué mala imagen tienen, Lo cierto es que son un pueblo que reside en la cordillera en una época de paz armada entre tribus, por lo que había permanentes guerras y desplazamientos, y ni siquiera existía el límite entre Argentina y Chile. Justamente esta narrativa de mapuches chilenos fue utilizada durante la conquista del desierto para justificar matanzas o promover que se fueran a ese país. Hay que ver lo que dice el censo de este año, pero el anterior indicaba que en Argentina había cerca de 200.000 personas que se reconocían como descendientes de mapuches, de las cuales solo el 15% hablaba la lengua y solo el 10% residía en una comunidad. La gran mayoría están sobre la cordillera, en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, aunque hay otras también en el sur de la provincia de Buenos Aires. Eso en términos de comunidades, pero como decía el Diego, descendientes hay por todos lados. Por eso cuando dicen falsos mapuches, están dando una respuesta prejuiciosa, racista y desinformada. Rastrear las raíces mapuches de las personas no es tarea fácil, por el temita de la conquista. Primero de la corona española, después del Estado argentino y después del capitalismo. Por lo que buscar un mapuche pedigrí es, cuanto menos, un poco nazi. El ario mapuche, una idea casualmente surgida en Bariloche. Para reconocer el despojo ni siquiera hay que remontarse a la conquista del desierto de Roca, que recordemos que en su momento fue aprobada por el Congreso de la Nación. Basta con ver lo que pasó a comienzos del siglo XX. Por ejemplo, muchas comunidades fueron directamente expulsadas de sus tierras en la década del 30 por la Administración de Parques Nacionales,
que en ese momento tenía la visión europea del parque como un reservorio exclusivo de naturaleza y era muy importante que porteños fuéramos a descansar disfrutando un paisaje libre de indígenas que te arruinan la foto blanco y negro. Así que llegaron con caballos y les tiraron a la mierda a sus casas y que se las rebusquen como todo el mundo. Otros fueron echados en aquellos años de progreso de mitad de siglo, cuando comenzaban a instalarse algunas industrias como la maderera, la minera o el turismo. En este caso, el garrote vino por el Estado o por patotas al servicio de hombres de negocios. También se utilizaban estrategias como emborrachar a mapuches para que firmaran ventas absurdas de tierras o los obligaban a cambiar deudas por tierras. Así les presentaban las bondades del sistema capitalista, que te excluye y después te echa la culpa. Y todos los descendientes de aquellos mapuches se encontraron a finales del siglo XX trabajando de forma precarizada en las ciudades patagónicas cuando no terminaron en el conurbano bonaerense, en general de pobres para abajo. El Estado argentino intentó resarcirse de estas situaciones. En 1994, la Constitución Nacional, en su artículo 75, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconoce la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, impidiendo sus embargos. La verdad que suena bárbaro, pero no se aplica. Reclaman el derecho constitucional a una vivienda digna y les pasan derecho el número de RIMAX. Después el gobierno sanciona varias normativas específicas. La más importante es la ley 26.160 de noviembre de 2006, que declara la emergencia en materia de propiedad de la tierra de las comunidades indígenas registradas, impidiendo desalojos y ordena que se haga un relevamiento técnico, jurídico, catastral de cara a regularizar la tierra de todas las poblaciones indígenas. Bueno, se habrá relevado un 30% de las comunidades y ahí se les rompió el abaco, Toda esa parsimonia para aplicar las leyes y la propia Constitución, más la desesperación de la pobreza, empujó a las comunidades a volcarse a un proceso de recuperación de tierras por sus propios medios o de usurpación del usurpado. Esto empezó en los 90, recordemos que es la misma época y la misma zona en la que aparecen los primeros piquetes de trabajadores. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros, dijeron los mapuches. Jóvenes descendientes de mapuches entonces expulsados del mercado laboral deciden recuperar lo que consideran que le corresponde en base al relato de sus abuelos. Comienzan a ocupar tierras, algunos con suerte, pudiendo registrar su dominio y otros con problemas. Y además grupos que no negocian con el Estado. Desde entonces fue escalando y perdura este problema hasta la actualidad. El conflicto recrudece durante el gobierno del Mauricio, ya que a la Pato le sobra audacia y empieza a llevar adelante un protocolo represivo. Y de pronto le vienen como anillo al dedo supuestas organizaciones terroristas mapuches que ocupaban tierras de Benetton y de Joe Louis y que al parecer practicaban robo de ganado y vandalizaciones. Es loco como a ella le resulta terrorismo un grupo de mapuches que se afanan unos chanchos y prenden fuego una casilla y cuando alguien le gatilla en la jeta a la vicepresidenta le parece un camelo. En esa época se hablaba mucho de la resistencia ancestral mapuche, organización que nunca se comprobó que existiera. Se decía que si recibían fondos de afuera, si recibían fondos de adentro, que si tenían luchadores kurdos infiltrados. Alto guiso. Y cuando manejas esas hipótesis no te queda otra que irte a las manos. Primero, la Gendarmería Nacional desaloja con un uso desproporcionado de la fuerza al pull-off de Cuyamen en el operativo en el que desaparece Santiago Maldonado en agosto de 2017. De eso iba justo el primer programa de País de Boludos, hace 5 años, a juzgar por mi aspecto en 1993. Meses después, ese mismo año, en noviembre, la prefectura intenta el desalojo de la comunidad Lafkenwinkul Mapu de un predio en Villa Mascardi. Varios mapuches se escapan hacia las montañas. 2 días después, una patrulla del grupo Albatros se cruza con un puñado de jóvenes que habían huido del asentamiento y comienza una cacería en la que los uniformados disparan 120 veces, hiriendo a 2 jóvenes y matando por la espalda a Rafael Nahuel. Con 2 muertos en menos de 6 meses, al gobierno del Mauricio no le queda otra que aflojar un poco. Y eso consolidó a la comunidad Lafkenwinkul Mapu en el predio de Villa Mascardi, lo que hizo que más personas se le sumaran y así extendieran los límites de su dominio. Según ellos, por seguridad. La versión mapuche de la famosa invasión preventiva de George Bush. Así fue que usurparon muchos terrenos del Estado, uno del Obispado de San Isidro, 3 casas de fin de semana de familia de Guita y un hotel que iba a ser una escuela de guardaparques que anunció en su momento el rabino Berman cuando era secretario de Ambiente, pero que nunca funcionó, al igual que su creador.
Vecinos de Villa Mascardi denuncian permanentes vandalizaciones en esos terrenos. Dicen que prendieron fuego varias casas, profanaron elementos religiosos del obispado y dejaron inutilizable al hotel. Pero la comunidad mapuche nunca se hizo cargo de estos actos vandálicos y, por el contrario, denuncia que son patotas al servicio de los que buscan forzar un desalojo. El viejo truco de hacer bardo, llamar a la policía y decir que fue el otro. Justamente el domingo 25 de septiembre a la noche, un grupo de 20 encapuchados prende fuego una casilla de vigilancia móvil de la Gendarmería. Y ahí nomás el juzgado federal local se lo atribuyó directo a la LOF Lafkenwil-Kulmapu. A pedido de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, el Ministerio de Seguridad crea el Comando Unificado de Seguridad Zona Villa Mascardi y juntas fueron a reprimir todas las fuerzas de seguridad nacionales y la policía de Río Negro, porque alguien tenía que encargarse de las pizzas. Y así se lanzaron las valientes fuerzas de seguridad en defensa de la propiedad privada, gladiadoras del alambrado, que pese a la resistencia del feroz enemigo, lograron detener a 7 mujeres mapuche, una embarazada y 2 con bebés lactantes. Una de ellas es la Machi, la autoridad espiritual de la LOF, que tuvo una visión en la que sus ancestros le decían que tenía que ocupar ese lugar. Ojo, me suena tan verosímil como la Biblia. Las 4 sin hijos fueron trasladadas a penales en la provincia de Buenos Aires, donde las tuvieron incomunicadas y aisladas, por lo que iniciaron una huelga de hambre. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura solicitó formalmente en el expediente que se reviertan los traslados a unidades de Buenos Aires de las 4 mujeres. Luego, una de ellas fue liberada. Mientras, un grupo de niños y adolescentes escapó del operativo y permaneció horas bajo la lluvia en la montaña hasta reencontrarse con sus familiares. Además, la Policía Federal se mantiene en el predio en busca de 14 varones que escaparon a Campo Traviesa. Parece ser la premisa de un reality conducido por Santiago del Moro. Para el gobierno, el éxito del operativo de seguridad es que no murió nadie, porque no usaron armas de fuego. Por lo demás, actuaron en el bosque al igual que la policía bonaerense en la cancha de gimnasia y esgrima. Gases, palos, violación de los derechos y garantías elementales. Por esta razón hubo numerosas protestas en varios puntos del país y renunció Elizabeth Gómez Alcorta como titular del Ministerio de Género, Mujeres y Diversidad. Por eso, y porque como viene el gobierno, si no te bajás en esta, te bajás en un mes. Es que el desalojo no solo marcaba que a partir de ahora el Estado Nacional abandonaba las negociaciones y pasaba a mantener una posición confrontativa con los mapuches más radicalizados, sino que además se sumaba a la narrativa de amenazas a la propiedad y a la seguridad nacional del gobierno de Juntos por el Desalojo. De hecho, todo el operativo pareció un poco forzado y sobreactuado, algo que se confirma cuando se tiene en cuenta que de las 9 parcelas a desalojar, los titulares de 6 de esas parcelas, las del Estado y las del Obispado de San Isidro, habían pedido no impulsar un desalojo. ¿A qué se debe entonces este cambio de postura? Y va en línea con el viraje que el gobierno viene teniendo en los últimos 2 años. Un gran abrazo al ajuste y por sobre todo una sobreactuación del respeto a la propiedad. En el programa pasado hablábamos de que esa es la nueva característica central de la derecha 2.0, el irrestricto respeto de la propiedad privada. No importa si la conseguiste afanando, cerrando un lago, coimeando políticos, matando indios, por un abuelo que cagó un tehuelche, si le vendiste el patio a una mimera, lo importante es la propiedad. Hola compañeros, soy Julio Argentino Roca. Quizás me conozcan por éxitos como La Conquista del Desierto o simplemente por los billetes de 100 pesos. Bueno, resulta que en este tiempo que llevo, ¿cómo decirlo?, finado, muchas cosas han cambiado en mí. Me he dado cuenta que los indígenas son gente que realmente merece mucho más respeto del que le damos como sociedad. Es muy importante que nosotros apoyemos a quienes de alguna forma visibilizan el reclamo de los compañeros indígenas. Así que me parece que sería importante que aportaran para PDB. La verdad que hacen un laburo bárbaro y pueden aportar y con un aporte único ayudan a que esto siga creciendo. E incluso que por ahí estos buenos pibis se tomen vacaciones. ¡Nos vemos! La violencia llama a más violencia y esta supuesta avanzada del foquismo mapuchero de prender fuego casillas, casas, depósitos y robarse ganado es el caldo de cultivo perfecto para que surjan grupos que le dan un marco de razonabilidad al racismo y la segregación. Es el caso de organizaciones civiles como Consenso Bariloche, que nuclea a estudios de abogados importantes, empresarios, funcionarios, terratenientes y a la sociedad rural. Hacen reuniones e invitan a especialistas que realizan desmentidas históricas. La falacia mapuche.
El conflicto indígena en el sur de Chile y en nuestro país no escapa a la lógica de lo que venimos desarrollando. El tema se agrava porque no es solo la izquierda la que reivindica el indigenismo, sino un sector de la sociedad argentina que se ha comprado el discurso del despojo cruel a los pueblos originarios. Esta organización le da marco teórico y otras, como la Fundación Naturaleza para el Futuro y la Iniciativa Propiedad Privada Patagónica, articulan el andamiaje jurídico de las denuncias judiciales contra el pueblo mapuche. La retórica antimapuche se corporizó en Cuesta del Ternero, donde el año pasado 2 personas armadas ingresaron al predio tomado por mapuches, pese al cerco policial, y asesinaron a Elías Garay e hirieron a Gonzalo Cabrera. Por supuesto que estas tomas y estos reclamos son un tema complejo, y quienes pierden su propiedad por una usurpación obviamente son víctimas. También debe haber gente que se hace pasar por descendiente mapuche para ver si liga una parcela de tierra, y por supuesto debe haber mapuches que realizan actos vandálicos. Pero hace falta un enfoque multidimensional para encontrarle solución a un problema que lleva al menos 150 años. Lo que no puede pasar es que se naturalice una retórica racista que en nombre de la propiedad privada legitime la violencia pública o privada contra mapuches y nunca discuta las desigualdades que genera este capitalismo. Nos horroriza la usurpación mapuche y no la que lleva adelante Joel Lewis, que no abre el camino que lleva al lago escondido pese a que se lo ordenó la justicia. No se trata de etnias, se trata de darle oportunidad de progresar a los que menos tienen. Si el Estado no se las da, empiezan a tomarlas por sus propios medios, como está pasando ahora. Y ahí se abren 2 caminos. La represión, que indefectiblemente va a llevar a una escalada violenta porque esta gente no tiene nada que perder, o la reparación. Yo elijo la segunda. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Un 17 de octubre extraño ha sido este año. Dentro del Frente de Todos se optó porque cada uno, o no todos, pero varios de los sectores que en él confluyen, mostraran su propia fuerza. La CGT, con una política más tímida, muy prudente, pareciera cerca de Alberto, en realidad con más fuerza hacia Sergio Massa. El Evita diciendo: nosotros somos un poder independiente, veremos qué se juega en las próximas elecciones. Y en la Plaza de Mayo, el PJ de la provincia, ESMATA, poderoso gremio de la industria, camioneros, bancarios, en mucha menor medida los PJ del conurbano bonaerense, una movilización con muchísima juventud, eso sí, con pocos compañeras y compañeros sueltos, y muy de la militancia. Este 17 de octubre significa que el Frente de Todos está partido, o en realidad hay una puja y una demostración de fuerza de cada uno de los sectores. El tiempo lo va a decir, no está claro. Lo cierto es que la demostración de Plaza de Mayo, que por sus dimensiones fue evidentemente la más importante, tiene un planteo, ni siquiera implícito, explícito a mi juicio. Esta transición de Alberto Fernández como presidente ha sido insuficiente para lo que queríamos. La próxima etapa tenemos que ser muchísimo más claros respecto de lo que queremos. Reforma tributaria, bien que gradual, modificación de la ley de entidades financieras, tendiente a que
el mundo de la gran especulación deje paso a una política más industrial, distribución a pasos agigantados, y en el corto plazo planteos referidos a una suma fija, de modo tal que aquel sector de nuestra sociedad que está fuera pueda al menos sobrevivir. Es muy difícil hacer ciencia ficción con la política, ¿no? Todos los políticos lo hacen y aquel que acierta es el que al final queda mejor parado. Pero la cantidad de errores que hay en los diagnósticos siempre ha sido, no digo infinito, pero ha sido en miles y miles de los casos. Me parece que en ese sentido el Frente de Todos hoy tiene un desafío inédito. Ya no solo se trata de sobrevivir en las elecciones del 23 a partir de tener un triunfo respecto de la inflación. Si hay derrota con la inflación, el Frente de Todos no tiene ningún futuro. Pero esa es la primera de los desafíos. El segundo, y me parece más importante, recrear un mito de transformación. Tercero, y no es menor, es que, recordemos, ¿por qué Cristina no fue candidata de presidente en el 2019? ¿No? ¿Recuerdan eso de, ¿no? Sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza? Esto es, Cristina estaba sometida a una suerte de cerco, Cristina y con Cristina el peronismo, a una suerte de cerco que a ella le resultaba imposible traspasar. Alberto era ese salto, ese petit salto que le permitía ganar. Y triunfo extraordinario en las PASO, 18 puntos de diferencia. Nos dejamos estar como esos equipos que van ganando 2-0 y finalmente pierden 3-2, 8 puntos. Después, decepción con el Frente de Todos en las elecciones a medio término. Y mi pregunta, ¿Cristina ha logrado superar aquella situación de cerco? Esto es, el peronismo más transformador, por decirlo así. ¿Ha logrado un sistema de alianzas cualitativamente superior al del 2019? No, de ninguna manera. Desgraciadamente, aquella situación se está repitiendo. Y eso es muy grave para un proyecto nacional. Resulta dificilísimo, yo diría imposible, un proyecto de transformación en el mediano plazo si no se logra una alianza con algunos sectores de las clases dominantes. Si la alianza es con todos los sectores, no hay ninguna transformación. Pero siempre los cambios son de aquellos sectores más humildes, pero asociados a una fracción de los sectores dominantes. Eso hoy todavía no se observa, para nada. Incluso existe algún atisbo, ¿no? Pensemos en el encuentro de ideas, ¿no? Ceder para crecer, esa es una consigna que se le habrá ocurrido a alguien de la Presidencia de la Nación. No era un encuentro de la CGT, no se le decía a los trabajadores cedan y nosotros crecemos. Era una reunión de ideas, incluso 2 o 3 empresarios plantearon eso con claridad. Esto es, hay algún atisbo de que sería posible ir por ese camino. ¿Pero qué camino se trata? ¿Hay un proyecto de industrialización serio? ¿Hay un proyecto de transformación de estas materias primas en las cuales nos estamos nosotros tanto ilusionando? El litio, el petróleo, el gas. Fijémonos que, por ejemplo, con la soja, que nosotros producimos, y mucho aceite de soja, tenemos dificultades enormes a la hora de colocarlo por las defensas que hacen otros países, en particular China, tratando de que nosotros sigamos siendo simplemente exportador de materias primas, sino de productos elaborados. Esto es, todavía Cristina
el kirchnerismo, el peronismo, no han logrado un anclaje en otros sectores con los cuales se pueda jugar y trabajar para un futuro mediano. En ese sentido, me parece que más allá de lo que esté planteando Juntos por el Cambio y de sus peleas internas enormes, que tampoco es un destino para nuestro país, más bien es la apertura a un conflicto permanente. Eso lo quiso hacer con más fuerza en el 76 la dictadura militar y sabemos cómo terminó. Hay una memoria histórica, hay niveles de organización, hay deseos de los argentinos de vivir no como vivía el campesinado chino en 1949, sino vivir casi como de clase media, que dificultaría mucho un proyecto energúmeno al estilo de echemos al 15% de los empleados estatales, rebajemos las jubilaciones, rompamos los sindicatos. Es un proyecto que en las palabras es una cosa, y pensemos lo que le está pasando en estos días, leámoslo, una cosa muy, muy simpática, muy graciosa, lo que le está pasando a la primera ministra de Inglaterra, que decía todas esas cosas y ahora en 2 meses está a punto de que la eche el propio Partido Conservador. En ese sentido, más allá de la torpeza del Frente de Todos posibilita que Juntos por el Cambio gane en las próximas elecciones, aquello va a ser un aquelarre, esa es la verdad. Así que por eso me interesa más ver en esta charlita que tenemos hoy el tema del futuro del Frente de Todos, que como digo, hoy está jugando. ¿Cuál de todos esos sectores tiene más fuerza? Uno de ellos está planteando un programa ambicioso, pero a su vez todavía no tiene una política para lograr aliados fuera del marco del esquema que tuvimos en el 2019. Y eso es muy insuficiente. Bueno, les dejo con estas inquietudes mías. Gracias. Buenas tardes, queridos oyentes de Obligados a Volver. Les habla Marina Martínez y a propósito del pasado Día de la Madre, que yo propongo llamar Día de las Maternidades, les comparto unas reflexiones dedicadas a todas las personas que deciden maternar, pero también a aquellas que deciden no hacerlo. Soy una mujer que eligió maternar. No espero por eso que me levante nadie un altar, porque si nos sacralizan, nos deshumanizan. Y somos muchas, muchísimas las personas que elegimos maternar de un modo u otro, pero también son muchas y tienen que poder ser muchas más las que tengan la posibilidad de elegir no maternar, porque no es una función sagrada, es una elección que requiere energía, tiempo, esfuerzo, vida, y nunca, nunca es perfecto. Somos humanas, no somos sagradas las personas que elegimos maternar. Somos tan humanas que pasamos por momentos de frustraciones, pasamos por momentos de alegrías, pasamos por momentos de dolores. Cometemos errores porque somos humanas y eso no nos hace menos amantes de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestras hijas. Somos simplemente personas que elegimos maternar, que pudimos elegir hacerlo, porque tal vez en nuestras vidas no siempre quisimos elegirlo. A veces pudimos y a veces no. Si nos sacralizan, nos deshumanizan. Y somos simplemente madres, mujeres
que al tener hijos decidimos asumir el inmenso compromiso de la crianza. No juzgamos a las que desean no hacerlo. No juzgamos a ninguna otra persona por no desear maternar. No nos hagan un altar. Humanícennos, acompáñennos, compréndannos. Tengan empatía con aquellas mujeres que no sienten lo mismo. Que este día no sea un día simplemente comercial, que sea un día para reflexionar sobre lo que es maternar. Nunca maternamos solas. Siempre necesitamos que alguien esté al lado, que alguien más sea capaz de asumir la responsabilidad y compartirla. Que no sea tan fácil no paternar y tan difícil no maternar. Bueno, queridos oyentes, espero que estas reflexiones sirvan para que pensemos que el Día de las Maternidades no debería ser solo comercial. Les mando un abrazo a todos y hasta la próxima. Buenas tardes amigos, buenas tardes vecinos. Hoy vamos a continuar hablando respecto de la salud integral compartida, la construcción de la salud. Y acá vamos a recurrir a un grupo de imágenes que nos van a facilitar la comprensión. Acá estamos simbolizando un trabajador que además es ciudadano y que para ser ciudadano es absolutamente necesario que el Estado esté presente para poder garantizar su desarrollo como ser humano y como trabajador. Y tenemos en el chaleco un emblema que habla de que el trabajo tiene que ser un trabajo solidario para poder desarrollar esa salud integral. Y también está hablando, muestra esta otra imagen de alguien que brega, que lucha, que tiene la intención de promocionar la salud solidaria. ¿De quiénes? Fundamentalmente de toda la ciudadanía, pero fundamentalmente de los trabajadores, para que los trabajadores puedan desarrollarse como seres humanos de manera integral, mejorar sus condiciones de trabajo y también acceder a sus ideales como seres humanos. Porque todos los seres humanos tenemos trabajadores, no trabajadores, tenemos ideales. Ideales que confluyen en la construcción de esa salud integral compartida, que se inicia, hemos dicho, cuando se forma el ser humano, cuando se produce la gestación. Y tenemos que garantizar que esta gestación se desarrolle con cierto grado de amplitud, para que ese estado anímico del desarrollo celular y del desarrollo del cuerpo sea placentero, porque es fundamental tener satisfacción en la medida del cuidado, en la medida que uno se va desarrollando su cuerpo, y su cuerpo enraizado dentro de un ámbito vecinal, porque el ser humano es un ser humano nómade y entonces tiene que poder estar vinculado con su vecindario. Ese es un elemento. Por tanto, el desarrollo dentro del ámbito vecinal, en vinculación con todos los amigos con los cuales se comparte un espacio, permite también una mejora en la contención espiritual, anímica del ser humano y el desarrollo corporal. Pero eso, el primer lugar donde tiene que poderse desarrollar es en el ámbito familiar. Ahí es donde recibimos los primeros afectos y donde tenemos que dar nuestros primeros afectos.
porque la vida, habíamos dicho, está directamente emparentada con el sostenimiento y el anidamiento. Ese ser humano que se gesta, ese ser humano que hoy está en la escuela primaria, secundaria, en el inicio de un oficio, en el desarrollo pleno de un oficio, o una vez jubilado, tiene que sentir que su vida está sostenida, ha sido anidada. Y para eso era necesario el grupo familiar. Luego, la importancia, habíamos dicho, de una nutrición correcta y sana. Es decir, que la nutrición también tiene que estar atravesada por la solidaridad. ¿Por qué? Porque los alimentos tienen que tener, por un lado, riqueza proteica, tienen que ser elaborados con riqueza proteica, tienen que ser accesibles y tienen que tener calidad y tienen que estar librados de los elementos tóxicos que deterioran el cuerpo. El cuerpo es un conjunto de desarrollos que las toxinas tenemos que tratar de eliminarlas. Y ese alimento fundamentalmente tiene que poderse dar en un espacio, en una vivienda, en una habitación, en una casa, que nos permita enraizarnos de ese barrio, de esa zona vecinal. Esa habitación tiene que ser un espacio de contención, donde nos podamos dar y atravesar juntos los afectos. Esa vivienda tiene que poder estar actualizada y adecuada al entorno en el cual vive. No es lo mismo si vive en la costa que si vive en la montaña, si vive en el llano o vive en la ciudad. Y el otro elemento fundamental es con el que iniciamos. El Estado tiene que ser presente para que todos estos aspectos, la nutrición, el estado del desarrollo de la familia, el desarrollo del cuerpo, el estado anímico y lo vecinal, pueda confluir en un estado de salud integral compartida, construida protagónicamente entre nosotros mismos. Buenas tardes. Iniciamos hoy el debate sobre el tema del litio con un artículo publicado por el economista Horacio Feinstein en El cohete a la luna con este título: Superar el espejismo, el litio debe desarrollarse profundizando la integración regional. Y dice así: debido a la recurrente escasez de dólares que impediría la felicidad de los argentinos, cada tantos años surgen en el país pregoneros de diversos tipos de salvaciones, basadas en la prodigalidad del vasto y diverso territorio con la exportación de algún producto estrella: carnes, cereales, soja, gas, hidrógeno y litio. El litio es uno de los insumos claves para las baterías de artículos electrónicos, así como de las baterías para vehículos a propulsión eléctrica, híbridos y eléctricos puros. Como consecuencia, las expectativas respecto de la explotación de este metal son elevadísimas, especialmente en un contexto de la necesidad global de reducir emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia en el uso de combustibles fósiles. En ese contexto, los países que poseen dicho metal ven el aumento del interés de las empresas multinacionales en su explotación, creciendo la presencia e inversión de capital extranjero en la región, especialmente en los países que conforman el Triángulo del Litio, en el cono suramericano, la Argentina, Bolivia y Chile, donde se halla un 52% del total de las reservas mundiales. La mayoría de las veces, aquellos pregoneros ocultan sus intereses personales atados a la respectiva propuesta salvadora, así como ni siquiera consideran y pretenden que la sociedad ignore las consecuencias negativas para el pueblo, los nadies de Galeano, de implementarse en la correspondiente iniciativa redentora, lo que llenaría de dólares al Banco Central, posibilitando a los grupos económicos hacer uso discrecional de divisas mediante diferentes maniobras y operatorias que terminan resultando en la fuga de la mayor parte del valor exportado. Quienes tuvimos la suerte de conocer en Jujuy las Salinas Grandes, pudimos apreciar los extraños fenómenos ópticos que se producen en esa chata inmensidad de sal húmeda
cual mar de nieve encharcada sobre la que reflejan el azul del cielo y las nubes generando imágenes surrealistas. Últimamente, por ser las baterías elementos fundamentales para la creciente transición energética, la presencia del litio, principal metal demandado por esas baterías, en extensas salinas del noroeste argentino han despertado el interés de empresas mineras por extraerlo de la manera más barata posible, sin evaluar las consecuencias sociales y ambientales de ello. Las grandes mineras del mundo compiten por extraer las salmueras que contienen litio a la superficie, donde se evaporan al sol, concentrando de esa manera el carbonato de litio que contienen. Por cada tonelada de carbonato de litio obtenida mediante esa primitiva tecnología, se disipan al aire unos 2 millones de litros de agua, vitales en la región de la Puna. A su vez, la extracción provoca la depresión de la capa freática y debido a que el agua dulce se encuentra por encima del agua salado, esto podría llegar a secar lagos, humedales y ríos de la región que se forman cuando el agua subterránea alcanza la superficie. La hidrología de las cuencas donde se encuentran los salares no está acabadamente establecida. Mientras los impactos de este tipo de extracción suceden de forma lenta, son difíciles de percibir aún por parte de los expertos y podrían resultar irreversibles. Las 33 comunidades originarias de la región Salinas Grandes proclaman: el precio del litro es la muerte de nuestro territorio y de nuestro pueblo. No nos parece justo ese sacrificio que ahora nos imponen porque nosotros cuidamos nuestra madre tierra. ¿Por qué ahora debemos morir para que fabriquen autos? Por otro lado, debido a las consecuencias que la cadena productiva basada en litio tiene y puede seguir teniendo para el país y para las poblaciones involucradas, ante el previsto incremento de la demanda, profesionales del sector científico-tecnológico argentino vinculados a ella crearon en 2019 el Foro Interuniversitario de Especialistas en Litio, que en diciembre del 2021 manifestaba, comillas, la forma en que se lleva a cabo la explotación y exportación de litio producido en nuestro país no solo no apalanca el crecimiento local en cadenas de valor, sino que además genera perjuicios ambientales y sociales. A causa de ello, desde el foro se sostiene la necesidad de modificar el marco jurídico, político y económico que rige la extracción de este metal, así como de desarrollar un plan estratégico de agregado de valor, ambas premisas bajo la condición de priorizar la soberanía nacional sobre el recurso. Cierran paréntesis. En la sociedad global del siglo XXI, el litio significa un recurso estratégico, y por ello algunos países así lo han declarado y considerado, construyendo el andamiaje de declarados estratégicos. En la sociedad global del siglo XXI, el litio significa un recurso estratégico, y por ello algunos países así lo han declarado y considerado, construyendo el andamiaje de regulación y control por parte del Estado. En Chile y Bolivia los recursos del litio han sido declarados estratégicos y son administrados por el Estado Nacional. México recientemente ha hecho lo mismo. En la Argentina, los yacimientos de litio son administrados por las provincias y el Estado Nacional tiene poca o nula injerencia sobre ellos, al punto que ITEC Litio, empresa de reciente formación dedicada a la cadena de valor del litio, tendría que importar el metal para hacer la investigación y desarrollo en dicha cadena de valor. Los estudios hidrológicos y de impacto ambiental presentados por las empresas para extraer litio son incompletos y de escaso rigor científico. Y la consulta previa a las comunidades, requerida por la legislación, apenas la hacen cuando ello ocurre para cumplir con la instancia formal, habitualmente presentando información escasamente relevante. Existen tecnologías alternativas para extraer litio de las salmueras que son menos destructivas que la utilizada actualmente. Al respecto, ITEC, la empresa de tecnología de YPF junto al CONICET, podría elegirse el modelo de desarrollo virtuoso para el litio nacional, por un litio argentino, sustentable desde la cuna hasta la tumba, que valorice el metal en baterías de litio
En baterías de litio producidas en el país con el aporte del conocimiento y la mano de obra argentinos, al tiempo que respete a los pueblos aborígenes y cuide el agua dulce tan escasa en esos parajes. Que sea ejemplo de cómo extraer el litio sin avasallar culturas y territorios, empleando la tecnología que sea necesariamente compatible con ello. Al fin y al cabo, si una emblemática empresa nacional se ha asociado con el CONICET, no debería ser para maximizar beneficios financieros, sino para bien del desarrollo de un país inclusivo, respetuoso de la historia de los pueblos, su cultura y tradiciones, respetuoso también de la trayectoria pionera y centenaria de YPF por un desarrollo soberano del país, un desarrollo económico y social con base en el litio que sea puntal de la soberanía, capaz de activar tanto talento argentino que no encuentra cauces virtuosos donde desplegarse y aportar orgullosamente a la construcción de una nación que a su vez contribuye a la integración suramericana basada en los territorios puneños del Triángulo del Litio, conjuntamente con Chile y Bolivia. ¿Cómo no ser solidarios y estar agradecidos con las comunidades puneñas que sostienen la soberanía argentina en esos desolados parajes en altura? Por si fuera poco, esas comunidades originarias están protegidas con el derecho al consentimiento libre, previo e informado por convenciones internacionales, la Constitución Nacional y la de las provincias, por lo cual el Estado Nacional no puede desentenderse de los compromisos asumidos para con esos pueblos. En esa dirección, el momento actual de sintonía política entre los tres países del Triángulo del Litio se presenta como inmejorable para estrechar lazos de cooperación e integración económica en torno a la economía política del litio. El reciente convenio marco de colaboración científico-tecnológica para la producción de celdas y baterías de ion litio con tecnología autónoma entre Bolivia, que hace más de una década viene construyendo con sus vaivenes una estrategia para el litio nacional, y la Argentina, es el puntapié inicial de una alianza estratégica. La cooperación regional nos permitirá generar avances tecnológicos locales y generar el conocimiento conjunto necesario para empezar a desarrollar toda la cadena de valor del litio, incluida la producción de celdas y baterías. Probablemente profundizando en las iniciativas de integración regional, el espejismo del litio se desvanezca a medida que la cooperación entre países del Triángulo del Litio reconozca la centenaria identidad cultural de los pueblos Joya y Atacama, con los territorios y todos sus elementos. Notablemente la extracción y producción de sal es parte constitutiva de la cultura e identidad de las comunidades que habitan la zona, habiendo sido su método ancestral y primordial de vida. La sal no constituye un recurso, sino que es un ser vivo que posee un ciclo de crianza, al igual que las chacras y las fases agrarias de la Quebrada, la Puna y los Andes, más allá de las fronteras nacionales. De alcanzarse el desarrollo del litio, respetando a los pueblos donde se lo encuentra, no solo podrá alcanzarse un verdadero desarrollo económico con sostenibilidad social y ambiental. Las comunidades locales podrán dar indicaciones de certeras guías para evitar sobrepasar las condiciones ambientales para la sustentabilidad, como son las mismas para que los proveedores puedan continuar viviendo como lo hicieron por siglos. Se alcanzaría de esa manera un deseable estadio de coevolución entre la sociedad occidental contemporánea y las comunidades originarias, así como también con la naturaleza. Y millones de personas habremos tenido la oportunidad de aprender en nuestro planeta que con todos sus elementos no es materia inerte, sino un ser vivo en la medida que lo dejemos vivir. Por último, cabe señalar que habrá que ver hasta qué punto es deseable este modelo de desarrollo económico y social y ambiental sustentable, si es viable en el actual mundo hipercompetitivo. Sea como sea, es una tarea que el actual gobierno nacional y popular no puede dejar de encarar para ser fiel a sus principios y promesas. Yo estoy muy feliz de ver esta plaza,
de verlos a ustedes que siempre son condenados por los medios de comunicación, de verlos sin guillotinas, de verlos sin horcas, de verlos sin antorchas, sino con sus banderas, su remera, con la frente en alto, sin odio, con amor, con dignidad y con fortaleza. La denigración a la que el poder mediático y económico somete a quien no piensa o demuestra docilidad ante sus intereses es la práctica que venimos viendo. No podemos darnos el lujo de la tristeza, no podemos darnos el lujo del no se puede. Tiene que haber esperanza y hay esperanza. Esta plaza demuestra que vamos a poder salir adelante, ofrecer en el 2023 a la sociedad argentina un proyecto de país que realmente la interprete, la contenga, la proteja, la promueva, que tengan esperanza, que debatan, que abran las básicas, que abran sus casas, que se fijen cómo está la persona que está al lado de ustedes. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles y sábados, siempre a las 18 horas. Y tenemos una nueva propuesta, la entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los martes a las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción.